Vamos con mucho ánimo, un último esfuerzo para que cierres el año de la mejor manera. Hoy seguiremos con nuestro proyecto de aprendizaje, una crónica del 2020 para seguir desarrollándonos como país, el cual venimos trabajando de manera articulada con otras áreas. Recordemos los retos del proyecto. ¿Cómo nos han desafiado los hechos y la experiencia vivida este 2020 y cómo los hemos enfrentado? ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida y de país? Qué retos muy interesantes, ¿no? Pues nos invitan a la reflexión y a pensar y plantear propuestas para seguir desarrollándonos como país. Así es, Steph. Las respuestas que le demos a estas interrogantes nos ayudarán a concretar el producto de nuestro proyecto, que es el siguiente. Una crónica del 2020. Estoy muy entusiasmado con este producto, Steph. Yo también. Entonces, para ponernos manos a la obra, presentaremos a nuestra profesora de matemática, Brenda Vélez. Bienvenida, profesora Brenda. ¿Cómo se encuentra, profesora? Hola, Stephanie Junior. Estoy muy bien, gracias. Me alegra ver de que ustedes también gozan de buena salud. Muy buen día a todas y todos los estudiantes de la promoción 2020 que se encuentran en casa. Hola, profesora. Esta semana estamos trabajando un proyecto denominado Una crónica del 2020 para seguir desarrollándonos como país. Lo sé, estuve atenta al inicio del programa. Desde Matemática haremos nuestro aporte a este proyecto con 3 actividades. Reflexionamos a través de datos estadísticos acerca del impacto del aislamiento social en el cuidado del ambiente. Reconocemos la importancia del uso de herramientas tecnológicas utilizando la medida de localización. Efectuamos un recuento de actividades a través de una línea de tiempo para elaborar la crónica del 2020. Y en este programa nos centraremos en la primera de ellas. ¿Y qué aprenderemos en el transcurso de la semana? Qué bueno que me lo preguntes. Ello estará en función de los criterios de evaluación, los cuales son los siguientes. Representa las características de una población mediante las medidas de tendencia central y las medidas de localización. Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así como diversos textos que contengan valores sobre las medidas de tendencia central y de localización. Sobre la base de ello, produce nueva información. Combina y adapta procedimientos para recopilar, organizar y representar los datos, así como para calcular las medidas de tendencia central y de localización. Plantea y contrasta afirmaciones o conclusiones sobre las características de una población, las justifica con ejemplos y usa sus conocimientos y la información obtenida. Gracias, profesora. ¿Empezamos? Por favor. Excelente. Quisiera que observen detenidamente las siguientes imágenes y establezcan comparaciones. ¿Qué observan? En la primera hay muchos autos, gente y contaminación. El ambiente se ve grisáceo, cargado y denso. Mientras que en la segunda el cielo está despejado. Me imagino que esta es una realidad producto de la cuarentena. Así es. ¿Qué tal contraste? Ojalá pudiéramos encontrar la manera de vivir sin contaminar. Eso está un poco difícil, Steph. Pero sí podríamos reducir nuestra huella ecológica. Al final no se trata de no utilizar autos, sino de tomar conciencia y evaluar si es necesario salir en transporte motorizado. Y si es así, preguntarnos si conviene usar uno público o privado. Y si es una distancia corta, evaluar la posibilidad de caminar, que tanto bien nos hace, o ir en bicicleta. También es importante tomar en cuenta la revisión de estos vehículos motorizados para que no contaminen o reduzcan la cantidad de emisión de partículas de contaminación. Exacto. Muchas gracias por su reflexión. Déjenme presentarles la siguiente situación que está basada en una información recogida en el mes de marzo de 2020. ¿Me dan una mano con la lectura? Claro, profesora. El Ministerio del Ambiente, MINAM, informó que la capital peruana, considerada la 8ª ciudad más contaminada de América Latina, registró niveles saludables en su calidad de aire durante la inmovilización social por el estado de emergencia declarado para combatir la propagación del coronavirus COVID-19. Durante estos días la naturaleza ha tenido un respiro y es evidente la mejora. Esto lo demuestran las mediciones realizadas por el MINAM,
que indican que la calidad de aire en Lima alcanzó los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud, algo que no pasaba hace mucho. Observa lo que sucedió durante marzo, antes y después del inicio de restricciones como parte de la cuarentena. Sobre la base de la información presentada, calcula las medidas de tendencia central, analiza, interpreta y da conclusiones al respecto. Bien, ¿qué clase de gráfico estadístico se muestra? Es una combinación entre un gráfico de barras y un poligonal. ¿Qué información podemos extraer de él? El título se refiere a la comparación de las concentraciones promedio diarias de PM sub 2,5 en la estación San Juan del Lurigancho en el mes de marzo durante los años 2018, 2019 y 2020. Entiendo que se está haciendo una comparación entre lo que sucedió durante un mismo mes, pero en 3 años distintos. Marzo de 2018, barras celestes, marzo de 2019, barras anaranjadas y marzo de 2020, gráfico lineal de color rojo. Además, esta comparación se está dando en un mismo lugar, la estación de monitoreo de calidad de aire de San Juan del Lurigancho. Lo que no entiendo es qué significa PM sub 2,5. Y es un dato importante porque precisamente es lo que se está comparando. PM significa, por sus siglas en inglés, material particulado. Este es el término que se le asigna a una mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire. Entonces, el valor 2,5 corresponde a todas aquellas partículas contaminantes inhalables que tienen diámetros de, por lo general, 2,5 micrómetros y menores. Entonces, PM sub 2,5 quiere decir partículas contaminantes de 2,5 micrómetros o menos, que están en el aire y que son inhaladas. Eso mismo. 2,5 micrómetros, eso es como... Son partículas 30 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello. Regresando a nuestro gráfico estadístico, observen cómo cada día se midió la concentración de estas partículas contaminantes. Sí, el 23 de marzo, por ejemplo, la concentración de estas partículas fue mayor en el 2018 y mucho menor en el 2020. Así es. Es muy claro cómo luego del aislamiento social por el COVID-19, estas concentraciones disminuyeron. Profesora Brenda, hay algo más que no alcanzo a entender en este gráfico estadístico. ¿Qué representa aquella línea horizontal de color amarillo? Corresponde al estándar de calidad ambiental diario. Significa la cantidad de microgramos de estas partículas contaminantes que debe haber a lo mucho en una concentración de 1 metro cúbico analizado diariamente. Claro, el oxígeno disuelto, OD, es considerado como un indicador de la calidad del agua. Si la fuente de agua está contaminada, la concentración de oxígeno disuelto disminuye, lo que indica que el agua es de mala calidad y por ello aumentarán los riesgos para la salud. Los valores de porcentaje de saturación del OD de 80% a 120% se consideran excelentes y valores menores a 60% se consideran malos. Ahora sí comprendo el gráfico, profesora, gracias. ¡Qué bueno! Entonces, quedo a la escucha de la lectura e interpretación que hagan. A ver, durante el mes de abril hubo más días, para ser exacto 18 días, en los cuales el nivel de saturación de oxígeno en el agua oscilaba en el intervalo de 40% a 60%. Dichos valores porcentuales indicaban que el agua era de mala calidad. De ahí vemos que durante abril hubo solo un día en el cual la calidad del agua fue buena, ya que observamos una barra de color morado con la frecuencia 1 que corresponde al intervalo de 100 a 120%. También notamos cómo mes a mes la barra de color azul fue disminuyendo su tamaño, lo que indica que disminuyó la cantidad de días en los cuales se registró niveles de saturación entre 40 y 60%. Y por el contrario, la barra de color morado fue aumentando su tamaño, lo que indica que aumentó la cantidad de días en los cuales se registró niveles de saturación entre 100 y 120%. Es decir, días en que la calidad del agua fue excelente. Así es. Reflexionemos al respecto. ¿Qué opinión tendrían acerca de la información que acaban de leer? El tiempo de la investigación coincide con el tiempo de aislamiento social. Al igual como pasó con el aire, la calidad del agua pasó de ser mala a excelente en una mayor cantidad de días por mes.
Sería bueno identificar las causas de esta buena noticia para que pasado el tiempo de pandemia se mantengan las costumbres adquiridas durante este periodo. De esta forma se tendría agua de excelente calidad. Buena sugerencia, Junior. ¿Y cómo resolverían el segundo punto que se pide en esta situación? Piden calcular las medidas de tendencia central en un mes en particular. Bueno, para eso organizamos nuestros datos en una tabla de frecuencias absolutas. En dicha tabla anotamos los 4 intervalos. Luego centramos nuestra atención en las barras del mes de agosto y pasamos las frecuencias a la tabla. 2, 4, 9 y 16, lo que da como total los 31 días del mes de agosto. A continuación pasamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Para ello debemos extender nuestra tabla con 2 columnas más, las correspondientes a las frecuencias absolutas acumuladas y a las marcas de clase. En la columna de las frecuencias absolutas acumuladas empezamos con 2 y vamos sumando cada frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Así, 2 más 4 igual a 6, 6 más 9 igual a 15, 15 más 16 igual a 31. En la columna de las marcas de clase X sub i, colocamos la semisuma de los extremos de cada intervalo. Así, 40 más 60 igual a 100, 100 entre 2 igual a 50, 60 más 80 igual a 140, 140 entre 2 igual a 70, 80 más 100 igual a 180, 180 entre 2 igual a 90, 100 más 120 igual a 220, 220 entre 2 igual a 110. Ahora pasamos a calcular la media aritmética. Recordemos que la media aritmética está dada por la suma del producto de cada marca de clase con su frecuencia absoluta, todo ello dividido entre el total de datos. De esta forma realizamos 50 por 2 más 70 por 4 más 90 por 9 más 110 por 16, todo entre 31. Al resolver obtenemos 95,16. La media aritmética es 95,16%. Enseguida calculamos la mediana. Para ello, en primer lugar, calculamos el dato central e identificamos el intervalo de la mediana. El dato central está dado por el total de datos dividido entre 2. En este caso tendríamos 31 entre 2, que es igual a 15,5. Notamos que este valor 15,5 está ubicado en el intervalo 4. El intervalo mediano o clase mediana es el intervalo cerrado desde 100 hasta 120%. Con este dato aplicamos la fórmula que nos permite calcular la mediana para datos agrupados. La mediana es igual al límite inferior de la clase mediana más el producto del cociente compuesto por el dato central menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Todo ello entre la frecuencia absoluta de la clase mediana por la amplitud del intervalo. En dicha fórmula reemplazamos nuestros valores y desarrollando las operaciones tenemos que nuestra mediana es igual a 100,625%. Finalmente calculamos la moda. Al observar nuestra tabla, la clase modal se encuentra en el intervalo 4 y la fórmula para calcular la moda para datos agrupados es la que se muestra. Reemplazamos los datos en dicha fórmula y operando tenemos que la moda es igual a 106,09%. Bien, con estas medidas, ¿qué interpretaciones pueden hacer? Que durante el mes de agosto el promedio del nivel de saturación de oxígeno estuvo alrededor del 95%. Que el 50% de los días del mes de agosto tuvo registro del nivel de saturación de oxígeno superior al 100%. Es decir, al menos la mitad de los días de agosto tuvo una calidad excelente de agua. También que aproximadamente la medición 106% fue la que más veces se repitió, dato apoyado por el valor de la moda. Muchas gracias, chicos. Como reflexión final, quisiera agregar que la calidad del agua fue en aumento debido a una menor intervención por parte de las personas y que muchas de las actividades que realizamos están afectando la calidad de agua que consumimos. Por eso, que hayamos estado en un aislamiento social obligatorio ha permitido que podamos alcanzar estos parámetros. Totalmente de acuerdo. El hecho de vivir una cuarentena le dio un respiro a nuestro planeta. Muchas gracias por invitarme a ser parte de Aprendo en Casa. Aunque no lo crean, yo también aprendo muchas cosas con ustedes. No, muchas gracias a usted por sus orientaciones que nos permiten reflexionar y tomar mejores decisiones, profesora. Sí, profesora. Gracias totales.
Queridas y queridos estudiantes, recuerden que nosotros, sus profesoras y profesores, estamos dispuestos a ayudarles siempre. Así que, si les quedó alguna duda, contacten a sus maestras y maestros. Estoy segura de que con mucho gusto les ayudarán. Dicho esto, me despido. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto, profesora Brenda. Cuídese mucho, profesora. ¿Hacemos un resumen de lo aprendido en el programa de hoy? ¡Claro que sí! Representamos las características de una población mediante las medidas de tendencia central. Leímos, interpretamos e inferimos tablas y gráficos, así como diversos textos que contenían valores sobre las medidas de tendencia central. Asimismo, hemos expresado su significado y sobre esa base producimos nueva información. También utilizamos diversos procedimientos para calcular las medidas de tendencia central. Y planteamos afirmaciones o conclusiones a partir de la información obtenida relacionada a la conservación del ambiente gracias al aislamiento social. Es momento de plantear el reto y dice así. Hemos visto cómo algunas acciones de las personas han generado mejoras en la calidad del aire y del agua, recursos básicos para vivir sanos. Redacta un párrafo relacionado con la conservación del ambiente que invite a los miembros de tu familia, a la comunidad donde vives o a la población peruana a reflexionar y a establecer propuestas para seguir desarrollándonos como país.